Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el live de hoy, agradeciéndoles el que estén aquí con nosotros en este consenso live de hoy, el cual tenemos como invitada a la doctora Nélida Sánchez. Ella es contador público y abogado y se desempeña como coordinadora nacional de Contraloría Electoral de la Asociación Civil Súmate. Vamos a tratar temas relacionados con el voto. Así que esperemos que podamos tener información, comentarios y algún otro elemento que nos sirva para desarrollar este tema tan importante que es el voto en los momentos y en el contexto actual. Estamos esperando la conexión con la amiga Nélida para que nos dé su saludo y a la vez nos converse acerca de lo que, lo que representa también para el país la Asociación Civil Súmate, a qué se refiere. Y aquí estamos prestos para darle entrada a este consenso live del día de hoy, que como les dije, tendrá como tema principal el voto en el contexto actual en que nos estamos desarrollando en Venezuela, la importancia y el contenido de, uh, de lo que tiene que ver con ese derecho que tenemos de elegir. Así que vamos a darle entrada, vamos a esperar que se nos conecte. Y ya la tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, Nélida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. Un placer poder compartir este espacio contigo y con toda la audiencia. Gracias también a Mariela por su consideración. Claro. Bueno, entrando ya en materia, entiendo que tú eres la coordinadora nacional del Contraloría Electoral de la Asociación Civil Súmate, ¿correcto? Desempeña Así es. ese, desempeña ese rol. Tengo el rol de Contraloría Electoral y también coordino la coordinación, la formación nacional ciudadana de la organización. Ya tengo 6 años allí y bueno, debo de mencionar que soy exfuncionaria del CNI, con 27 años de servicio, de los cuales, bueno, no he parado, digamos, salí del CNE y entré entonces inmediatamente en Suma, trabajando el tema electoral. Trabajando el tema electoral. Ahorita, en el contexto actual, ¿qué tan importante es el voto? Tú que has estado tanto tiempo ahí también y con la gente de Súmate, en Fíjate, esencia. eh, para muchos el voto es, primero que nada, debemos mencionar que el voto es un derecho. Constitucionalmente, la Constitución de 1999 así está establecido. Debemos hacer una distinción que anteriormente el derecho al voto, el voto no era un derecho, sino era una obligación, es decir, era un deber. Por lo tanto, los ciudadanos podrán ejercerlo en función, bueno, de sus principios y también desde el punto de vista del ejercicio de la ciudadanía. Eh, el voto es considerado uno de los, digamos, del sostén principal de los gobiernos democráticos. Nosotros sabemos que constitucionalmente Venezuela es un Estado democrático donde debe prevalecer la democracia, digamos así, como sistema, como forma de gobierno, y que este Estado democrático habla de la importancia del gobierno del pueblo para el pueblo, por y para el pueblo. El derecho
derecho constitucional del voto es ejercido en la gran mayoría de los países y incluso en Venezuela como una forma de dirimir nuestras controversias. Es decir, es una forma o una herramienta que tiene en todo caso el ciudadano para poder obtener algún cambio. En estos tiempos en que nos encontramos, desde que nos enfrentamos por las posiciones económicas, sociales, estructurales, que sabemos que Venezuela está bastante afectada y que ha de afectar a un numeroso componente venezolano, que inclusive muchos han migrado del país en busca de mejores condiciones. El voto tiene que verse como una herramienta y que si bien permite cambios y consolidar nuestra democracia, lo menos cierto es que tiene que ejercerse con conciencia y entender que el voto va más allá del el simple ejercicio de acudir a las urnas y seleccionar el candidato de nuestra preferencia. Esto te lo digo ¿por qué? Porque nuestra Constitución establece el ejercicio de la ciudadanía a aquellos venezolanos que conforme a lo que establece la mayoría de edad o la edad que está en la misma Constitución, que no estén inhabilitados políticamente y ni estén interdictos civilmente, pueden ejercer, son sujetos de derechos y deberes. Así como la Constitución nos otorga el derecho, por ejemplo, del sufragio, también hay algunos deberes que cumplir. Y como ciudadanos debemos entender y debemos involucrarnos. Por eso es que yo digo que el voto va más allá de ese simple ejercicio de acudir a las urnas el día de la elección. Nosotros debemos involucrarnos. Los ciudadanos dejamos muchas veces en responsabilidad de otros, de terceros, entiéndase la dirigencia política, los asuntos que también nos atañen. Debemos participar activamente porque a veces esperamos que otros deciden por nosotros. Cuando yo te hablo o cuando les hablo a ustedes por ejemplo, el cumplimiento de deberes, la Constitución establece, así como yo el voto, también establece el servicio electoral como un deber constitucional. Y el servicio electoral debemos cumplirlo todos los ciudadanos que en determinado momento el Estado nos llame. En la medida que nosotros participemos y atendamos a ese llamado del servicio electoral, nosotros pudiéramos estar contribuyendo a la transparencia del proceso. Normalmente exigimos condiciones electorales para ir a una elección. ¿Por qué? Porque, bueno, se han venido efectuando procesos electorales o desarrollando procesos electorales donde lamentablemente ha habido un ventajismo constante, una violación sistemática en la normativa, pero en lo que nosotros sí hacemos un análisis completo de lo que es ese ejercicio del voto, tenemos que entender que hay partes que no sencillamente ni siquiera participan. Si tú eres seleccionado como miembro de mesa, por ejemplo, que es uno de los organismos electorales subalternos, tú pudieras garantizar que en esa mesa electoral las cosas se hagan conforme a la normativa. Pero si tú no participas, tú estás dejando un espacio para que sea ocupado por algún actor político o por estos llamados miembros accidentales que sabemos que en la mayoría de las veces son funcionarios públicos o afectos al partido de gobierno. Entonces, de esa forma, estamos dejando espacios que puede ejercer la ciudadanía, que forma parte de lo que es el ejercicio del voto incluso, y que vamos a estar claros que es un deber constitucional. Entonces, cuando uno quiere exigir derechos, también tiene que cumplir deberes. Eso forma parte de la ciudadanía. Nosotros desde la organización actualmente estamos haciendo un llamado y estamos haciendo talleres, un poco de generar conciencia ciudadana, porque vuelvo y repito, la participación activa es fundamental, no solo para el ejercicio del voto, sino inclusive para nosotros, en función del resto de los mecanismos que nos establece la Constitución, que son derechos políticos, podamos contribuir a la formación de políticas públicas que vayan en mejor precisamente de lo que es hoy en día nuestro sistema democrático. El servicio electoral de que tú hablas se activa únicamente cuando lo solicita el CNE para determinado proceso, ¿no? Sí, fíjate, la Constitución habla en el artículo 134 muy claro, que hay dos deberes o dos que estamos sujetos a los venezolanos,
que es el servicio militar y el servicio electoral. En la ley orgánica del poder electoral y en la ley orgánica de procesos electorales está contemplado el servicio electoral obligatorio. Existen algunas excepciones, las personas que no saben leer y escribir, las personas mayores de 65 años, los dirigentes, digamos, los que tienen funciones de dirección en las organizaciones políticas, y contempla la ley orgánica de procesos electorales que al vencimiento del tercer trimestre de cada año debe hacerse sorteo. Es decir, que a finales de ahorita de marzo, el CNE debería elaborar el sorteo para tener ese contingente, digamos, de venezolanos electores que ante cualquier circunstancia, por cualquier hecho sobrevenido, se tuviera que llamar a un proceso electoral en este momento. Por ejemplo, han muerto alcaldes. Recientemente en Venezuela, que tengamos conocimiento, han fallecido 2, y hay 2 que están privados de libertad y tienen más de 1 año. Es decir, que la falta ya es absoluta y deberían de llamar a elecciones porque no se ha cumplido los 2 años, digamos, del periodo constitucional. En ese sentido, el CNE debería tener ya seleccionados en el primer trimestre del año las personas que van a integrar los organismos electorales subalternos, que si hay una elección, ya lo tenemos listo. Ahora, si no hay elección, entonces es el servicio electoral por 1 año. Es decir, que el año que viene debería, al menos que el CNE tome una decisión y diga, no, vamos a ratificarlo, como inclusive en otras oportunidades ha ocurrido. Pero lo que sí tenemos que entender de que este proceso es anual, conforme a la ley orgánica de procesos electorales. Ok. El padrón electoral, es decir, todos los venezolanos que pueden votar, ellos tienen actualizado eso, ellos deben hacerlo, el CNE digo, deben hacerlo en determinado, también así como hablaste De la selección. de los lapsos. Ok, fíjate. De la selección. Al respecto es importante, primero que nada, señalar, el término correcto es registro electoral. Esa base de datos, el que tú hablas del padrón electoral, es la data del registro electoral, donde deben estar incluidos todos los venezolanos que cumplan 18 años, indistintamente que estén en el país o que estén fuera del país. O sea, es venezolano. Inclusive los extranjeros con 10 años de residencia en el país también pueden estar incluidos en el registro electoral, solo que ellos votan para las elecciones regionales y municipales. Ellos no votan para elecciones con rango nacional. En el caso del registro electoral, establece la ley orgánica de procesos electorales que el registro electoral es continuo. Si es continuo, quiere decir que es abierto, debería estar abierto los 365 días del año. Además, habla de eficacia administrativa, es otro de los principios del registro electoral. Por lo tanto, el CNE debería garantizarle a cualquier venezolano que pueda tener acceso, o sea, condiciones de accesibilidad para poder hacer su inscripción o actualización en el registro electoral. Nos mudamos de Ciudad Bolívar para Caracas, bueno, me cambio hago un cambio de residencia porque evidentemente me cambié de domicilio. En el caso de los nuevos electores, al cumplir los 18 años, tienen derecho a ser incorporados. ¿Qué es lo que nos está pasando actualmente? Que a pesar de que el registro es continuo, el CNE solo tiene dispuesto un punto por cada entidad federal. Es decir, si una persona vive en Cúpira, por ejemplo, que es el municipio de Pedro Gual del estado Miranda, tiene que trasladarse hasta Caracas para, a través de la oficina regional de Distrito Capital, hacer su inscripción, porque el rango del registro electoral es nacional. O sea, yo me puedo inscribir en cualquier parte. Lo más cercano es irse a Anzoátegui, a Barcelona, donde está la oficina regional del CNE en el estado de Anzoátegui, o venirse a Caracas para poderse inscribir allí en Distrito Capital. Entonces, por supuesto que no dan las condiciones a los efectos de poder las personas tener acceso a la inscripción al registro electoral o por contrario a las actualizaciones correspondientes. Y eso desde la organización lo hemos venido requiriendo hace años, o sea, el año pasado fue constante. ¿Por qué? Porque existe un rezago entre las personas que conforme a
la proyección del INE, de la población de mayores de 18 años deberían estar incorporados al registro electoral y lo que actualmente está en el registro como base de datos. Entonces, por supuesto, que el CNE debe crear políticas para que exista o se cumpla con ese principio de eficacia administrativa, debería hacer jornadas especiales o al menos municipalizar o parroquializar los puntos de inscripción del registro electoral. Por ejemplo, mira, el registro civil lo coordina el Consejo Nacional Electoral, lo supervisa el registro electoral y hay una oficina de registro civil en todos los municipios. Hay oficinas de registro civil en algunas parroquias, hay oficinas en centros de hospitalarios. Entonces, ¿por qué no habilitar puntos de inscripción y actualización que no le generarían gastos adicionales al Consejo Nacional Electoral, sino que simplemente un funcionario de los que trabaje allí en esas oficinas sea designado o sea nombrado agente de actualización y pueda cumplir con el trabajo, porque eso es automatizado? O sea, ni siquiera es que tiene que escribir, o sea, es a través de la máquina y eso es un proceso muy sencillo, que le daríamos oportunidades en todo caso a todos los venezolanos o condiciones de acceso a la data del registro electoral. Eso lo hacemos desde el punto de vista de los venezolanos que están aquí en el país. Los venezolanos que están en el exterior, como el registro electoral es continuo en cualquier parte del mundo, al acudir a la embajada, donde tengamos nosotros representación, por supuesto, porque sabemos que hay países donde Venezuela no tiene embajada, deberían acudir en cualquier momento a hacer su actualización o hacer su inscripción para ser incorporados a la base de datos. Sabemos que, bueno, que estos son, primero, incumplimiento de la norma, y segundo, que, bueno, razones tendrán. Menos, yo te puedo decir, Luis, en el 2010 yo estuve al frente o estuve coordinando el registro electoral en Ahora y Miranda, que fue donde me desempeñé dentro del CNE, y en ese momento habían metas que cumplir. El CNE te decía, mira, tienes que incorporar al registro electoral, tienes un rezago de, por decirte algo, de 200.000 nuevos inscritos. Y yo decía a veces, 200.000, ¿de dónde los vamos a sacar? Y nosotros superamos las metas en aquel momento. Teníamos nada más que en el estado 217 máquinas. Estamos hablando de 217 máquinas en un estado, que es el segundo estado de mayor importancia electoral. Pero después, en el proceso, por ejemplo, del 2017 de las regionales, el CNE apenas abrió en todo el país 200 puntos. Para todo el país, para unas elecciones de carácter regional. Es decir, menos de lo que nosotros teníamos asignados en ese momento. Entonces hemos visto una reducción significativa de las oportunidades para que los jóvenes puedan inscribirse en el registro. Entonces, si bien es cierto, hay cierto rechazo por la juventud venezolana, por todas las cosas que han pasado, por las desmejoras en las condiciones, en donde nosotros también debemos entender que hay una cuota de responsabilidad. No menos cierto es que el órgano electoral ha venido, digamos, trabajando en función de cortar esas oportunidades y que lamentablemente han afectado y han generado esa gran diferencia que existe entre las personas que deberían o estar inscritos en el registro electoral y actualmente no lo están. Hay una inquietud en la mayoría de la gente sobre el sistema automatizado del CNE. O sea, es un tema de Venezuela únicamente. Sí, fíjate. Tú sabes que muchas veces las cosas se convierten hasta leyendas urbanas. Te voy a hablar en función de la experiencia dentro del órgano y ahora fuera del órgano. Y yo siempre hago esto en mis talleres de formación y la pregunta que le hago a la gente es la siguiente. ¿Quiénes de ustedes aquí han participado en la verificación ciudadana? Entonces, la gran mayoría de las personas levantan la mano. La verificación ciudadana es el quinto acto dentro del proceso electoral. Terminado el escrutinio, el CNE... Bueno, ya estamos aquí de vuelta en esta segunda parte del consenso live de hoy con Nelida Sánchez. Ella es coordinadora nacional
de Súmate, de la Asociación Civil Súmate. Vamos a darle entrada de nuevo para continuar con este consenso live que fue interrumpido por falta de internet. De nuevo aquí para continuar la transmisión del día de hoy. No te había advertido de esto, Nélida, pero me ha pasado muchas veces. Bueno, estamos en Venezuela. Venezuela. Sí. Bueno, habíamos quedado en el quinto acto Exacto. para Te retomar un preguntaba poco. sobre la automatización Claro, y la leyenda urbana que tú llamas leyenda urbana. A ver, qué sí. interesante. Fíjate, te comentaba entonces que cuando la gente me pregunta sobre las máquinas, porque la duda es sobre el proceso automatizado. Realmente, cuando nosotros vamos a ese quinto proceso, que es la verificación ciudadana, lógicamente no se hace en el 100% de las máquinas, se ha determinado un 53%, en donde, bueno, lo que se hace es contrastar, digamos, los resultados que se obtienen a través de la máquina, a través del acta de escrutinio, que así se llama, no se llama chorizo, mucha gente la llama chorizo y no es así. Allí procedemos nosotros entonces a verificar con los comprobantes del voto depositados en la caja de resguardo. No existe discrepancia generalmente por los resultados obtenidos. O sea, de existir puede ser que alguien no introdujo el comprobante y eso en todo caso es una observación que se deja. Si bien esos resultados allí no son vinculantes, sino que lo que se hace es verificar, la gente se ha dado cuenta que los resultados son exactamente los mismos, no hay críticas con respecto a eso. Hay una sola, o digamos, situación que se ha presentado desde la automatización del voto en el 2004, que tiene que ver un poco con el tema de lo que ocurrió en el Estado Bolívar, pero eso no fue producto de allí, de ese trabajo que se hizo y donde se dieron los resultados en la mesa, sino que fue posterior y lo pudiéramos explicar después. ¿Qué es lo que ocurre con ese proceso? Que la gente piensa que la trampa está, o que muchos piensan que hay trampa con las máquinas. La trampa no está allí, porque cuando tú haces la verificación ciudadana te das cuenta que los resultados se respetan, que son exactamente los mismos. Y si tú esa acta, página contrasta con los resultados que el CNE publica, está exactamente lo mismo. Vuelvo y repito, la excepción fue el caso Bolívar, cuando Andrés Velázquez. ¿Dónde está el problema de lo que nosotros llamamos las deficiencias del proceso electoral? Está en el ventajismo electoral. En el ventajismo, por ejemplo, cuando estamos hablando del registro y no tenemos puntos para que la gente pueda inscribirse en cualquier parte del territorio nacional. Tienes que recurrir de las parroquias foráneas hacia la parroquia capital, donde está ubicado la ORE. Mira, ¿dónde está la trampa? En el ventajismo cuando coaccionamos el voto, cuando los organismos electorales subalternos, en donde tú puedes, como venezolano, si fuiste seleccionado, cumplir con el deber constitucional y legal del servicio electoral obligatorio y tratar de despartidizar los órganos del poder electoral, porque es la oportunidad que tienes. Puede ser que tú milites en algún partido, pero tú vas a garantizar transparencia. En el caso de otras cosas que ocurren dentro del proceso, son situaciones que por no involucrarnos vamos cediendo espacio. Entonces, cuando los testigos se van, cuando los testigos no defienden el voto, cuando los mismos electores al momento del escrutinio, por ejemplo, no estamos allí presentes. O esperamos, fuimos, votamos y esperamos desde nuestra casa viendo televisión que salgan por la rampa de los resultados. Cuando eso es un deber ciudadano, o sea, es un compromiso del ejercicio de la ciudadanía, incluso donde nosotros hagamos parte de este proceso, y por eso es que yo hablo que no es suficiente el simplemente de ir a votar ese día, sino que tenemos que involucrarnos en todo el proceso. O sea, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad como ciudadanos. La Constitución establece la Contraloría Social. Nosotros le podemos hacer control y seguimiento a todos los órganos del poder del Estado. Eso lo hace Súmate todos los días. Y en mi caso particular, como coordino la parte de Contraloría Electoral, te puedo decir que estoy pendiente de todas las cosas de las actuaciones del órgano electoral. Claro, no hay que ser especialista, pero por lo menos involucrarse un poco más. Y yo creo que ese
vuelvo y repito, es el llamado a la ciudadanía, es el llamado a los jóvenes, entender de que todos podemos contribuir, activarnos para poder lograr los cambios. El cambio no va a ser nada más con el ejercicio del voto, por supuesto que es determinante, pero hay que ir un poco más allá. Caso Barinas. Barinas se repite en elecciones con las condiciones totalmente en contra hacia la oposición. Es decir, todo el aparataje político del gobierno central se disparó y se fue hacia Barinas para garantizar que, bueno, el ofrecimiento de línea blanca, comida, los planes sociales, ahí hubo atención para todo el mundo. Los electores no solo salieron a votar, sino que acompañaron a los testigos y los centros de votación no los dejaron solos. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso ciudadano. Entonces, cuando la gente participa activamente, las cosas cambian, las cosas pueden cambiar. Entonces, el llamado realmente, un poco cuando hablábamos y yo me reía de esos mitos y leyendas, a veces no entendemos y pensamos que es la maquinita de cambiar los resultados. Yo no sé quién lo hizo. O sea, al inicio, cuando comenzamos con el proceso de automatización del voto, porque acuérdate que en el año 98 lo que se dio fue automatización del escrutinio, que eran máquinas escrutadoras. En el 2004 comenzamos entonces ya a votar con una maquinita. Se generaron muchos inconvenientes y muchos de los técnicos y personas con conocimientos en la parte de informática, de electrónica, han certificado que las máquinas funcionan. El tema, vuelvo y te repito, que es el conjunto de cosas que van sumando y que entonces tergiversa la transparencia del proceso. Cuando nosotros, por ejemplo, no aprovechamos la oportunidad de participar en el proceso como miembros de mesa o de cualquier otro organismo subalterno, estamos desaprovechando una oportunidad de dar garantía al proceso electoral, porque es nuestra responsabilidad y estaríamos allí haciendo o ejerciendo o tratando lo posible de que se cumpla el proceso dentro de la normativa. Cuando la normativa no se cumple, hay varias situaciones. Por ejemplo, el desconocimiento. ¿Qué hace un testigo electoral? Un testigo electoral observa el proceso, lo presencia, lo observa y deja observaciones de las irregularidades que ahí se cometen. ¿Cuándo tú sabes que algo es irregular? ¿Cómo sabes tú que algo es irregular? Tienes que conocerlo. Si tú no lo conoces, no puedes decir si está bien o está mal. Entonces, muchas veces, la falta de formación de las personas que están en esas funciones de testigo trae como consecuencia de que se cometan algunos ilícitos o que y violen la normativa y no pasa nada, porque no levantamos actas de incidencia, porque si las levantamos no las consignamos en los organismos que tenemos que consignarlas y lamentablemente ya después no importa. Otra de las cosas que puede ocurrir, por ejemplo, y que ocurre con mucha frecuencia, es la violación del derecho al sufragio. ¿Por qué se da la violación? Uno, porque no me dejan inscribir en el registro electoral. Dos, por ejemplo, cuando la máquina está funcionando en pleno proceso electoral y la máquina se detiene. La normativa establece un procedimiento que se llama contingencia para que se puedan solventar esas situaciones. Y hay unos 30 primeros minutos que se transcurren para que el operador de la máquina, conjuntamente con el técnico de soporte, proceda a resolver en sitio la situación que se está presentando. A veces el técnico de soporte puede coincidir que esté en el centro, en la mesa electoral, pero otras veces no lo está y por vía telefónica él puede ir guiando al operador de la máquina para que el OSI, el operador del sistema integrado, para que pueda en todo caso resolver. Transcurridos esos 30 primeros minutos, después vienen unos 90 minutos adicionales donde el técnico de soporte debe notificar a la Junta Nacional, inclusive el presidente de la mesa también debe hacerlo, para que se haga el cambio de la máquina electoral. La máquina que está sin funcionar o el dispositivo del sistema de autenticación integrado. ¿Qué pasa? Ese tiempo, 30 más 90, de no cambiarse la máquina, ya nace el derecho de pasar al voto manual. Muchas oportunidades, pasan 3 horas, pasan 4 horas y los electores no pueden votar porque no hay máquina y no han hecho el reemplazo de la máquina. Resulta que tú llegas a los centros y preguntas al elector o preguntas, por ejemplo, a los testigos, mira, ¿cuánto tiempo la máquina está dañada? Ay, yo no sé, yo creo que como 3 o 4 horas. O sea, esos tiempos
determinante. ¿Por qué? Porque entonces hay que pasar al sistema manual, porque hay que preservar siempre el derecho al voto. Y no se preserva por desconocimiento de la norma y porque lamentablemente las organizaciones políticas a través de sus testigos no hacen el trabajo que tienen que hacer. De allí la necesidad de formación, de allí la necesidad de que la gente tiene que conocer un poco a profundidad todo lo que es el proceso como tal. ¿Por qué? Porque lamentablemente el CNE la capacitación es muy deficiente. Nosotros dictamos talleres de 8 horas, Luis, para testigos, y consideramos que primero que ya las personas no captan, pero el tiempo es insuficiente para poder dar al detalle todo lo que ocurre o todo lo que la norma establece, el reglamento general establece en lo que es el proceso como tal. Y lamentablemente las organizaciones no vale, dale un taller de 3 horas, 4 horas, porque ellos se lo saben. Cuando uno hace preguntas como estas que te acabo de mencionar, de los 30, los 90 y después de los 120, ¿qué pasa? La gente no lo sabe, no lo sabe. Entonces, eso te lleva a que se viole el derecho al voto, que bueno, que se pierdan unas cuantas horas y la gente, si ya fue y se trasladó y caminó y se fue para su casa, ya no va a volver. Entonces, debemos en todo caso involucrarnos un poco más como ciudadanos, como venezolanos, si queremos preservar nuestros derechos, queremos consolidar o rescatar nuestra democracia, hay que involucrarse un poco más y también hay que formar. O sea que podemos decir fehacientemente que el sistema automatizado no es el problema a la hora de los escrutinios en Venezuela. Pero recuerdo ahorita conversando contigo una declaración de una gente de Smartmatic, que ellos hablaron de que... El momento de la totalización, fíjate, el momento no es en la votación, el momento es en la totalización y fue básicamente lo que ocurrió también en el caso Bolívar. En el caso Bolívar. Sí, te voy a poner el ejemplo del caso Bolívar, porque ¿qué ocurrió con los Smartmatic? Smartmatic fue justamente cuando el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Una elección que fue inconstitucional e ilegal desde sus inicios y que, bueno, el CNE hizo 50.000 cosas. O sea, por primera vez en la historia venezolana, los electores podían votar en otro centro de votación distinto al que tú estás inscrito, porque eso está establecido en la ley. O sea, tú votas en el centro en donde tú te inscribiste y se ejerce el derecho de sufragio una sola vez. O sea, es el principio de un elector, un voto. Y ahí se violó eso inclusive. El caso de Smartmatic fue el momento de la totalización, porque nunca los resultados daban con la cantidad de participación. Es decir, ellos abultaron las cifras. Y tan es así que jamás esos resultados se publicaron en la página web del CNE, como lo han hecho con otros procesos electorales. El caso Barinas, las actas se tenían. Es decir, el proceso fue automatizado. Los testigos tenían las actas. Las actas inclusive se escanearon. Escanear era un proceso que hace la oposición venezolana para entonces poder después ellos hacer su propia totalización y verificar si los resultados coinciden con los del CNE y además de eso también se valida la información que está arrojada en las actas y adicionalmente cómo fueron constituidas las mismas. Esos centros, en su mayoría, eran 11 centros. De esos 11 centros, habían centros con una, otros meses con 2 y había uno inclusive con 3. Cuando los publican los resultados electorales en la página web, los votos, o la sumatoria de los votos que tenía el comando, no coincidían con los votos que eran publicados en caseta. Entonces, en la página web, en la página web del CNE. Cuando se empiezan a verificar, se ve una alteración, digamos, de esos votos. Al inicio fue porque, bueno, estaban ganadora Andrés Velázquez, posteriormente se cae la página de CNE y aparece ganador el candidato del partido de gobierno. Y bueno, lamentablemente, cuando se empieza entonces a verificar qué fue lo ocurrido, nos damos cuenta que hay una modificación en esas actas, en los resultados de esas actas. Cuando se procede a hacer el escrutinio, lo primero que se hace el cierre de la máquina, se imprime el primer ejemplar y después se transmiten esos resultados
mm, bajo tres vías. Una es a través de vía telefónica CanTV, es decir, se transmite por línea de CanTV. La otra es a través de vía celular, vía móvilnet. Y la tercera es vía satelital, conocida como transmisión BISAT, o sea, vía alámbrica, inalámbrica y BISAT. Esa BISAT es vía satelital, está en los sitios inhóspitos, o sea, sitios donde no hay conectividad ni alámbrica ni inalámbrica. Al momento de que no hay transmisión vía satelital o cualquiera de otras las vías, existe un protocolo de contingencia. Es decir, fíjate tú todos los detalles que te he mencionado con respecto a lo de la máquina, con respecto ahora con lo de la transmisión. Cuando se transmite de manera exitosa, la máquina después te emite un comprobante que dice transmisión exitosa. Cuando no lo transmite, o sea, evidentemente no va a salir la transmisión y hay que aplicar la transmisión de contingencia, que el CNE puede decir, si hay una mesa contigua, es decir, hay otra mesa en el centro de votación, esa información a través del pendrive se introduce en la otra máquina y se transmite desde allí. Ella va a servir como una máquina de transmisión, como una herramienta. Puede ser en el mismo centro de votación o puede ser en otro centro de votación o la Junta Municipal, como lo determine el órgano electoral. Al establecerse ese procedimiento, ya tú transmites y listo. Los testigos no sabían que eso había que hacerlo. O sea, tú no mueres cuando te entregan el acta. O sea, tu trabajo como testigo tiene que seguir hasta ver cuándo se transmite y la transmisión es efectiva. ¿Por qué? Porque es necesario cumplir con el protocolo de transmisión. Entonces, la transmisión no se hizo. En vez de llevarlo al centro de transmisión de contingencia más cercano, eso se llevó directamente a la Junta Regional. En ese momento decían que el testigo ante la Junta Regional no lo dejaron entrar. Si el testigo hubiese estado allí desde el primer momento antes que ocurrieran esos hechos, o sea, a él él hubiese tenido conocimiento de que esas mesas estaban sin transmisión. Cuando llegaron allí, esas mesas no se transmitió directamente los resultados, que con el pendrive lo que había que era transmitir, sino que las ingresaron al sistema de totalización como que si eran manuales, cuando las actas habían sido impresas por la máquina y los testigos tenían sus actas y ya estaban inclusive hasta escaneadas. Cuando hacen esa transcripción, no solo alteraron los resultados, digamos, la votación a favor del candidato del gobierno, del gobierno, sino que alteraron la participación. Es decir, las actas decían, por decirte, que votaron 120 y al momento de ellos transcribir esas actas, que eran automatizadas, pero que las colocaron como que si eran manuales, alteraron y pusieron que la participación fue 170, 180. Entonces, eso trajo como consecuencia que evidentemente ganó el candidato de gobierno, Andrés, interpuso sus recursos. Lamentablemente eso del CNE no prosperó. Creo que debió haber recurrido al órgano jurisdiccional, en este caso debió haber transcurrido al Tribunal Supremo de Justicia, pero bueno, eso quedó ahí. Desde ahí la duda, pero vuelvo y repito, no fue la máquina, fue cuando se hizo la totalización y cuál ocurrió. Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, los candidatos por iniciativa propia, tienen derecho a tener testigos en esas instancias. Entonces, tú tienes que tener la gente formada y debe conocer esos protocolos para evitar que esas cosas. Que después no lo dejaron entrar, bueno, ya eso es otra cosa. Pero si desde un principio ese testigo hubiese estado allí ganando su espacio, quizás otra cosa hubiese ocurrido porque a lo mejor se hubiese podido evitar. Evidentemente que hubo una complicidad desde el punto de vista del procedimiento de lo que es la totalización, pero bueno, ya eso son cosas que al interno del CNE quedarán en el escrito que hizo el candidato Andrés Velázquez. Allí eso desde luego que eso se trató, eso se dejó muy claro cuál había sido el procedimiento que se había, digamos, violentado, pero lo importante en todo caso es que esas oportunidades que nos da la ley, nos da el reglamento para poder tener testigos en todos y cada uno de los actos, presenciar y dejar las observaciones, hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas y también hay que formar a la gente que conozca la normativa, que
que realmente pueda defender el ejercicio del voto y sobre todo la voluntad popular, la voluntad de los electores. Definitivamente automatización no es el problema. Debemos dejar eso bien claro para que la gente con confianza crea en ese mecanismo, pero que sí tiene que haber una participación, como tú lo has dicho, en todos los procesos. Y además de eso, una capacitación, que era lo que te quería preguntar. Ustedes en Súmate, ¿qué listado de talleres tienen? ¿Cómo se organizan ustedes? Si ha habido solicitudes de las organizaciones con fines políticos. Bueno, nuestra misión y visión es procurar siempre en defensa de los derechos humanos, tratar en lo posible de capacitar a los ciudadanos en función de esos derechos, ¿no? Ahorita, actualmente, nosotros durante años hemos venido dictando talleres. Hay diferentes programas que se han hecho, el Super Testigo, o sea, Súmate ha venido durante muchos años formando a los testigos electorales. Desde el 2018 que yo asumí, digamos, la coordinación de formación nacional, la Coordinación Nacional de Formación. Nosotros hicimos un proyecto con la Católica y el Frente Amplio, en donde desarrollamos el proyecto de Defensores de la Democracia. Hoy en día ese nombre lo tiene otra organización. Donde, bueno, enseñábamos a los testigos desde el deber ser. Es decir, vuelvo y te repito, si tú eres testigo, tú tienes derecho a presenciar, observar y dejar observación. O sea, dejar las incidencias, por ejemplo, las incidencias de las cosas que tienes que conocer. Entonces nosotros del deber ser le decíamos, inclusive bien herramientas importantes de negociación y conflicto, un poco lo que llamamos la actitud clave, porque bueno, hay momentos en que es necesario saber cómo enfrentar algunas situaciones que se pueden dar dentro digamos, del desarrollo del proceso electoral, la gente que se quiere imponer, sobre la gente que a veces se cree autoridad y no lo es. O sea, tratar en lo posible de darles herramientas a las personas, porque no nada más era desde el punto de vista aptitudinal con P, sino también actitudinal con C. Entonces, esa parte nosotros hemos tratado siempre de cubrirlo en nuestros talleres. Ahorita, bueno, da lo que hemos observado de la poca participación, del poco compromiso ciudadano que existe, desarrollamos unos temas como, por ejemplo, valores. ¿Valores por qué? Porque nosotros tenemos muchos problemas en el país. La gran mayoría se nos da, lamentablemente, por la falta de la pérdida de valores. O sea, cuando vemos situaciones donde el buen padre de familia en su momento es propio, votado, todo ese tipo de cosas han llevado, digamos, de manera recurrente a una sociedad donde la gente, bueno, tú ves hoy en día a los jóvenes que se preocupan de dar buenos días, buenas tardes, buenas noches, no le ceden el puesto a una persona mayor. O sea, son cosas que se han venido perdiendo de generación en generación, que los valores que nosotros debemos fomentarles a los muchachos, a las familias, se ha perdido. Y que inclusive entender que la familia es la base de la sociedad, la familia hoy en día, por muchas situaciones, se encuentran, digamos, desestructuradas, sin las figuras como deben existir, y eso trae como consecuencia también el deterioro de la sociedad. Entonces, hemos tratado de tener un taller que se llama Participación Política en el Ejercicio de la Ciudadanía. Y hay otra fase que se llama la participación política en los procesos electorales. Es decir, tú como ciudadano, ¿cómo puedes en cada una de las fases contribuir para la transparencia del proceso? Para que logremos mejorar las condiciones electorales. Entonces, esas cosas o esos contenidos, ahorita logramos con una alianza, con Creemos Alianza Ciudadana, que es una ONG, y nosotros, nuestro contenido y nuestros facilitadores están dictando los talleres a ellos y ellos van a llevar esa información aguas abajo, que me parece, bueno, digamos una actividad bien importante, porque
lo hicimos en 2 fases. Y de verdad hemos tenido ciertas acciones ciudadanas importantes. En el Táchira, después de ese taller, la gente se organizó y llevaron un grupo de jóvenes a la ORE a que se inscribieran en el registro electoral. Hoy recibimos un video, que por cierto lo publicamos en nuestra cuenta de Twitter de la organización, donde un grupo de mujeres, ayer en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se dirigieron a la ORE y solicitaron la municipalización y parroquialización de la inscripción, de los puntos de inscripción del registro electoral. Y a mí me pareció eso importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, es los mismos ciudadanos, a través de lo que establece la misma Constitución, que es el derecho a petición, y que la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece en su artículo 33 que las comunidades organizadas pueden solicitar puntos de registro, sí, centros de inscripción, de inscripción y actualización del registro electoral. Entonces, simplemente los derechos están para que nosotros los ejerzamos, los derechos están para que nosotros lo defendamos. Mi llamado es a la gente a tratar a entender de que las cosas pueden cambiar en la medida que nosotros nos formemos, en la medida que nosotros participemos activamente, no atrás del teclado. O sea, atrás del teclado decimos miles de cosas. Yo creo que hay que ir a la acción. Las organizaciones políticas han llegado, algunas organizaciones políticas, incluso la misma sociedad civil, a pesar de que no pueden postular candidatos, o sea, no pueden postular testigos, muchos nos han pedido talleres. Nosotros hemos dictado el taller de registro electoral, taller de facilitador. Sí, de verdad que ojalá pudiéramos tener mayor cantidad de personas, de voluntarios dentro de la organización para poder llegar a muchas solicitudes que nos hacen y que, bueno, por razones de recursos y de que no nos podemos multiplicar y estar en todas partes al mismo momento, bueno, a veces no podemos cumplir como quisiéramos en todas las instancias, ¿no? Nuestros contenidos no son contenidos agarrados al lazo. Nosotros tenemos un diseño instruccional para cada taller. Ese diseño instruccional contiene un manual, que digamos así es el texto mediante el cual vamos a dar, se dicta el taller. Es un poco como el libro de consulta. Está la presentación y está una guía del facilitador de cómo dictar el taller. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre lo acompañamos con la parte motivacional, vemos videos, hacer actividades un poco como para que el contenido de nuestros talleres no sea tan pesado. Lo que buscamos con ese diseño instruccional es que se estandarice el taller y que no cada quien lo dé a su manera, porque la idea precisamente es que el objetivo se cumpla. Cada taller tiene un objetivo específico y por lo tanto nos ceñimos al diseño instruccional. Además está decirse, Luis, que estamos a la orden en nuestra organización, siempre dispuestos a colaborar y a sumar esfuerzos por construir democracia, que es nuestra misión. Bueno, te iba a pedir ese mensaje final y ya lo diste, ¿no? Te adelantaste. Y bueno, te agradezco. Sí. Sí, no, perfecto, quedó perfecto, no había ni que solicitarte. Nelia, muchas gracias por todo esto. A lo mejor quedaron algunas preguntas por responder, hay algo del Plan República, hay algunas cositas que a lo mejor... Bueno, fíjate, hay cosas, en función de eso que dijiste, porque eso son parte de las cosas que la gente en los talleres siempre nos consulta. Sí, o sea, el tema del Plan República, porque por el, digamos, por el incumplimiento del marco constitucional y legal. Y vuelvo y te repito, cuando uno conoce cuáles son sus derechos, cuando uno conoce la ley, no es que hace falta, pero hay cosas que no me sé, pero lógico, yo trato de aprenderme lo que yo sé que me va a hacer falta. Entonces, y ese es el mensaje que uno le da a la gente, porque no hace falta dominarlo a precisión y este es el artículo tal. Por ejemplo, lo primero que tenemos que tener claro nosotros, los ciudadanos, es que la elección es un acto cívico, que no es un acto militar. Que la Constitución establece en su artículo 328 que las Fuerzas Armadas Nacionales, los efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales están a la orden de la nación, no de algún partido político ni de una persona en particular.
Y a veces recordándole cuáles son sus funciones, uno trata en lo posible de darle una ubicación dentro del espacio y sobre todo dentro de ese día de la elección. La ley orgánica de procesos electorales en su artículo 5 habla del principio de colaboración y en donde todos los órganos del Estado están en el deber de colaborar para la realización de los procesos electorales y que las Fuerzas Armadas Nacionales tendrán bajo, digamos, en esa misma principio de colaboración, son los garantes de la seguridad, guardia y custodia del material electoral, de la seguridad del material electoral, por supuesto, y de los electores. Pero que el acto es un acto ciudadano que no tienen ellos por qué tener injerencia. Y el artículo 293 del Reglamento General establece que ellos tienen sus competencias son, vuelvo y repito, seguridad, guardia y custodia del material electoral y el resguardo de los centros de votación, la seguridad ciudadana. Y que, bueno, prestarán colaboración en los casos que se requiera por alguna situación irregular que se presente, en donde, bueno, los mismos miembros de mesa, es decir, la mesa electoral requerirá de su intervención. O sea, alguien que, por ejemplo, llegó y se comió un comprobante del voto, alguien que vino y rompió la máquina, alguien que faltó el respeto y pateó cualquiera de los instrumentos o de las partes que componen la máquina de votación. Entonces, por supuesto, que bueno, ellos tendrán que intervenir, ¿no? Pero dice que inclusive ayudarán a las personas con discapacidad para efectos de la movilización dentro del centro de votación. O sea, sus funciones son muy claras, están puntualizadas. Entonces, por lo tanto, cuando tú las conoces, cuando tú las dominas, y pasan situaciones donde ellos quieren de repente pasar y tomar decisiones o tomar injerencias dentro del proceso, hay que recordarles que cuando eso ocurre con respeto, con tono de voz adecuado, que bueno, forma también parte del respeto, y con precisión, yo te puedo decir que he presenciado tantas cosas dentro de los procesos electorales, dentro y fuera, que ellos realmente inclusive colaboran. Pero cuando tú, por ejemplo, le exiges como testigo o como representante de un partido político, es que ustedes tienen que cerrar el centro, ellos se burlan de ti, porque ellos no cierran un centro. Claro. Los centros no se cierran las mesas electorales. Y quienes deben cerrar las mesas electorales son los miembros de la mesa. No es el Plan República, no es el coordinador de centro de votación. Entonces, cuando tenemos claro cuáles son las funciones de cada uno de los actores que intervienen dentro del proceso electoral, las cosas cambian. Mientras que nosotros no tengamos claro eso nunca va a pasar. Yo te digo que nosotros hicimos en varias oportunidades observación ciudadana, ¿no? de los procesos electorales. Cuando hablamos de observación ciudadana, quiere decir que no fue observación con acreditación del CNE, sino que, bueno, los electores tenemos derecho a hacer control social. Entonces, bueno, tuvimos unos centros de votación que se visitaron y que los voluntarios hicieron allí el levantamiento de un cuestionario. Y una señora nos hizo llegar un audio donde ella discutía con el funcionario responsable del Plan República de ese centro de votación, y ella le decía, es que tú no conoces la Constitución, porque es que la Constitución dice que tú tienes que cerrar el centro. Y el señor, el oficial, se reía de ella. Y le decía, señora, yo no cerro el centro. Hasta que él le dijo cuán equivocada, o sea, cuánto estaba ella equivocada, porque la norma no lo establece. Entonces, fíjate, en ese momento él no estaba incumpliendo. La que estaba equivocada era la señora, que no era la persona que tenía que dirigirse. Hasta que él le dijo, quien debe cerrar el centro de votación, la mesa electoral, no hay centro, la mesa electoral es el presidente conjuntamente con los miembros. Entonces, esas son cosas que hay que tener claras y que muchas veces el mismo desconocimiento nos lleva a situaciones donde vamos a estar hasta en desventaja porque, bueno, ellos van a utilizar la fuerza. Lo que sí es importante manejar este ordenamiento jurídico, es decir, tenerlo claro y preparar. Entonces podemos decir que hay dos grandes elementos que podemos extraer de lo que hemos conversado hoy, que, como lo repito, porque se va incorporando la gente
hasta ahorita, el temor a la automatización y la construcción de ciudadanía para poder entonces exigir Ejercicio de ciudadanía, o sea, la preparación del ciudadano, de que conozcamos hasta dónde debemos, que si bien tenemos derechos, también tenemos obligaciones, que el ciudadano tiene que formarse, fíjate. Tiene, bueno, por supuesto, hay una, mientras menos dominas o mientras menos sabes, yo más fácil te domina. Y eso ha sido, digamos, una práctica constante que hemos visto en diferentes áreas y en nuestro sistema educativo. Tristemente es así. Eh, ha desmejorado muchísimo y bueno, hay quienes inclusive estando dentro del gobierno han dicho cosas como que mientras más ignorantes sean mejores lo manejamos. Entonces, por supuesto que si nosotros no nos formamos, si nosotros no tratamos en lo posible de educarnos y de conocer todas digamos, estos detalles del proceso electoral, más rápido van ellos a hacer, porque evidentemente que quienes están dentro del CNE ya no cuidan costura. O sea, ya ahí la gran mayoría de los funcionarios, de las personas, se les ve el hilo rojo, ¿no? Y eso trae como consecuencia, por supuesto, de un ventajismo, que es lo que yo te decía. O sea, el problema no es la máquina en sí, el problema es todo el proceso previo y cómo las cosas están ahí al interno. Cuando nosotros decimos de la necesidad de conocer, de aprender, de dominar el tema electoral, o sea, es que hay que capacitarse. El CNE ahora hace la capacitación no presencial, lo hace vía página web. Entonces las personas ingresan y en 20 minutos prácticamente tú haces un taller que nosotros cuando yo trabajaba en el CNE lo dictábamos en 3 y 4 horas. Y donde se le entregaban a las personas un manual para que se lo llevara para su casa, para que esa persona lo leyera como libro de cabecera. Hoy en día, en 20 minutos se hace hasta una prueba, y si tú no apruebas, o sea, te dan 3 veces oportunidades para contestar preguntas. Y las preguntas son tan sencillas como que qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. Entonces, las profundidades no van, no se les explica las contingencias, no se les explica, por ejemplo, cómo es el proceso de sustitución o de constitución de la mesa electoral el día de que hay ciertas horas que deben cumplirse, cuándo se incorporan los principales, cuándo se cumplen los suplentes, cuándo se incorporan los accidentales y cuándo esos accidentales, ojo, que son nada más los testigos y los electores en la cola, no son los accidentales esos que han inventado ahora. Accidentales que los nombran incluso y los acreditan antes de que empiece el proceso electoral. Entonces, por supuesto que mientras menos los miembros de mesa estén formados, más fácil viene un coordinador de centro de votación y le dice, no se preocupe, que yo les digo qué es lo que ustedes tienen que hacer. O viene un testigo y entonces les dice, esto se tiene que hacer de esta forma. La defensa de las mesas, es decir, lo que pasa dentro de la mesa electoral es responsabilidad de todos los ciudadanos, porque para eso los sortean. Para eso también están presentes los representantes de los partidos políticos cuando les entregan esa data, y esa data hay que auditarla, esa data hay que verificar si fue realmente y están todos, o por lo menos hay sectores, porque te debo decirte, sin miedo al espacio donde estoy, nosotros el año pasado hicimos queríamos montar un proyecto de asistencia a los jóvenes, poco para concientizar en la juventud venezolana la importancia de participar y de cumplir con el servicio electoral. Le pedimos información a nuestros muchachos de informática, a nuestros voluntarios de informática, y les dijimos, mira, ¿cuántos jóvenes entre 18 y 29 años fueron seleccionados para integrar los organismos electorales subalternos en las elecciones del 2021? Bueno, los resultados para mí fueron dantescos, porque para juntas regionales no fue seleccionado un solo joven entre 18 y 29 años. Para juntas municipales tampoco fueron seleccionados. Lamentablemente, eso lo descubrimos post-mortem. Digo yo post-mortem porque fue ya después que pasó la elección. Si hubiese sido antes, lo hubiésemos denunciado en su momento, porque bueno, porque teníamos la prueba. O sea, no es algo que nosotros, Fúmate nunca denuncia algo que nosotros, primero, legalmente no esté contemplado, es decir, que vaya en contra de la norma. Y segundo, que no tengamos las pruebas. No
pudimos hacerlo en su momento por eso. Bueno, ante las juntas parroquiales solo creo que fueron 11 nada más, y ante las mesas electorales apenas el 1%. Entonces eso qué implica, que hubo una pequeña, digamos, condición en el momento del sorteo. Y toda esa información se le entrega a las organizaciones con fines políticos. Entonces, por supuesto, o sea, eso lo que hay es que trabajar con la data, y eso son cosas que lamentablemente quienes llevan, digamos, la parte electoral dentro de las organizaciones por desconocimiento, por quizás por falta de de dominio del iniciativa. tema, de dominio del tema, o de que simplemente, bueno, a lo mejor no tienen la capacidad para poder hacer esos trabajos, porque bueno, entiendo que son cruces de base de datos, eh, bueno, lo omiten y nos lanzan esos strikes que lamentablemente dejaron sin poder participar a la juventud. Habría que ver en todo caso cuántas de esos muchachos pudieron haber cumplido o haber atendido ese llamado del servicio electoral. Y de aquí, de verdad, es nuestra campaña hoy en día, porque entendemos que es importante el ejercicio de la ciudadanía. O sea, no Sí, podemos es cambiar el verdad. país si no entendemos las responsabilidades que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos. Tristemente, fíjate, nosotros dictamos unos talleres, Luis, hace poco, el año pasado, que tenían que ver precisamente con el tema de la participación política, ¿no? Cuando llegábamos a los sitios incluso de organizaciones políticas, se las dimos, y le preguntaban cuáles son los medios de participación. La gente no sabe lo que es una asamblea ciudadana. La gente no sabe ni ha participado jamás ni nunca en lo que es un cabildo abierto. Son formas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú no te integras ni te incorporas, una asamblea de ciudadanos, señores, tiene carácter vinculante. Y por lo tanto, si tú en tu comunidad, tú quieres o tú formas parte y tú tienes, puedes participar en la elaboración del plan de obra. La gente, tú vas a las comunidades, nosotros vimos a parroquias, sociedad civil incluso, que nos ha pedido que le editemos estos talleres, y cuando vamos y le preguntamos, ajá, ¿tú conoces el plan de obra de tu parroquia? No. ¿Tú le has hecho seguimiento a las obras, César? Si realmente lo que está presupuestado se ha ido ejecutando. La gente no lo sabe. Entonces, hay un desconocimiento total. Entonces hablamos de la democracia participativa y protagónica. ¿Dónde quedó? ¿Dónde? No la estamos ejerciendo. Entonces, es importante ese despertar ciudadano para que podamos, en todo caso, nosotros también contribuir a recuperar y construir la Venezuela que queremos. De otra manera, olvida. No, Un trabajo pues, grande. Es un trabajo grande. es- Y yo creo que sí hay un despertar, porque mucha gente se nos acerca, sobre todo en los talleres, cómo podemos contribuir. O sea, hay gente ávida de hacer, lo que pasa es que a veces no consigue la forma de hacer. Yo le decía, nosotros dentro de nuestra organización constantemente estamos haciendo denuncias. Dentro de nuestra organización dirigimos comunicaciones al órgano electoral y no hemos obtenido nunca una sola respuesta. Pero eso no nos aminora en decir, o nos quita las ganas o el ánimo de seguirlo haciendo, porque primero, ahí hay violación de derechos políticos. Y los derechos políticos son derechos humanos. La violación de derechos humanos no prescribe. Y estamos construyendo expedientes para un futuro cuando en Venezuela tengamos justicia. O sea, en Venezuela existe independencia de los poderes y realmente las instituciones del Estado funcionan. Pero más allá de eso, nosotros estamos conscientes y hemos visto que cuando denunciamos cosas, el CNE no dice nada, absolutamente nada, pero tú ves después que corrigen. Entonces tú te leen. Entonces algo que está quedando y vale la pena. Entonces, yo tuve la oportunidad hace poco, el año pasado, de tener una reunión con uno de los rectores de la Comisión de Registro Civil y Electoral, y él me dijo, no, nosotros leemos el informe que ustedes hacen. Y no tenía que decírmelo. Yo sabía que lo habían leído por lo que escribimos y que ellos corrigieron eso. Pero el hecho de que haya dicho, no, nosotros sí lo leemos, lo que no le damos a respuesta, pues, no, eso sí no me lo vamos a dijo. autorizar. Pero sí, pero en el peor de los casos hay un reconocimiento y tú dices, bueno, no todo está mal, no todo está perdido, o sea, sí llegamos.
el que nosotros hacemos una denuncia y IFE, por ejemplo, la agencia IFE, mañana, tarde o temprano, la replica en varios medios de comunicación nacional e internacional, para nosotros es importante. O sea, la organización es referente. Nuestro trabajo es un trabajo que siempre está ajustado a la norma, que está ajustado a la ley. No hacemos cosas distintas a lo que la ley nos permite. Ese control social lo tenemos todos los ciudadanos, igual que el derecho de petición, artículo 51 de la Constitución, donde todos podemos dirigir, hacer peticiones a los órganos del poder público. Bueno, excelente, Nélida. Ya tenemos que despedir el en vivo de hoy. Otra vez te agradezco inmensamente toda esa información. Y bueno, esperemos que podamos hacer otro más adelante con este tema también de las primarias que están por ahí sonando bastante. Está en la actualidad política y social de nuestro país. Y bueno, a contribuir y a ser portavoces de esa inquietud que tú manifiestas para que la gente se capacite y participe pues en los procesos. Y cumplamos con el servicio electoral. Con el servicio electoral, sí, que es importante. Es importante. No importa lo que digan de la automatización y de todo lo demás, lo que hay que saberlo y entenderlo. Bueno, gracias. Que es más que ir a votar el día de la elección. Que tenemos que involucrarnos en todo el proceso. Ok, perfecto. Gracias. Un abrazo. Feliz tarde. Gracias a toda la audiencia. Okay. Hasta luego.